El Señor dijo que el ladrón viene, ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Eso lo ha hecho durante toda nuestra vida antes de ser creyentes. Ese fue el trabajo en nuestras vidas. Sin importar cuántos años hayamos vivido antes de que creyéramos en Jesús, Satanás se empeñó en nosotros y en algunos hizo un buen trabajo. Pero Jesús, en contraparte, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Acá hay dos cosas complementarias. Primero, ¿por qué no solamente dijo, he venido a traerles vida en abundancia? Primero dijo, he traído vida y vida en abundancia. Es el concepto que encontramos en este pasaje de Juan. Vida es la primera tarea que Dios hizo con nosotros. Como veremos en esta noche, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la vida de salvación, la vida que Dios nos da y que nadie nos lo podrá quitar, la vida que asegura la eternidad para cada uno de nosotros. Esa vida es la salvación. Pero hay un segundo aspecto, vida en abundancia. ¿A qué se refiere? ¿A que vamos a tener todo lo que querramos? No. ¿A que yo voy a hacer como si fuese la lámpara de Aladino, floto y todo lo que tengo y deseo se viene? Tampoco. La vida en abundancia es vivir de acuerdo al propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo. Entonces, una vida en abundancia puede ser una vida de necesidad, de escasez o de enfermedad, pero es una vida abundante porque se cumple el propósito de Dios para su vida, para nuestra vida. Entonces, de esa vida queremos hablar. Y para poder disfrutar de esa vida en abundancia, tenemos que tener algunos principios que deben quedar bien claros en nuestro corazón. Y la puerta de entrada para disfrutar de todos los beneficios de la salvación tiene que ver con entender lo que es el perdón de Dios. Vivimos en un mundo donde todo es por mérito. O sea, damos porque se merece. Pegamos a alguien porque se lo merece. También pasa eso, ¿no? ¿A cuántos de ustedes le ha dado a su hijo porque lo merecía? 3 nomás. No tienen hijos, disculpe. Amén, ¿no? Porque se merece. Y ese es el concepto. Y es una raíz maligna heredada del catolicismo. Porque en el catolicismo todo se gana por méritos. No se gana por fe, se gana por méritos. Mientras mejor te portas, mejor estás con Dios. Y si tú, por eso hay tantas cosas en la fe católica de que tiene que ver con este principio, los méritos. Entonces, debiéramos en esta noche vamos a hablar sobre ello. Y al final quisiéramos tener un tiempo de oración con ustedes. Para algunos ya les es clarísimo el perdón teórico. O sea, tenemos el concepto, pero no tenemos la vivencia de ese perdón. Y la abundancia, la vida abundante que el Señor ofrece tiene que ver con esto. Que entendamos no solamente en el aspecto mental, sino que en el aspecto vivencial, que realmente, por decirlo de alguna manera, nos sintamos perdonados. Así que en este sentido vamos a avanzar con la ayuda de Dios y su paciencia. Y aunque no tenga paciencia, tiene que estar acá. Veamos el principio con el cual comenzamos siempre nuestras enseñanzas. El perdón de Dios no se basa en méritos personales. O sea, Dios no nos perdona porque lo merezcamos. Y el perdón, si fuera por méritos, ya no sería un perdón de gracia, sino un perdón a cambio de. Por eso el perdón de Dios de todos nuestros pecados está determinado únicamente por la gracia y el amor de Dios. O sea, usted y yo hemos sido perdonados al nacer de nuevo por eso, por gracia. No había nada en absoluto en nuestras vidas para ganarnos el perdón de Dios. Solo por gracia. Y la gracia tiene que ver con que uno recibe aquello que no merece en absoluto.
que no que no hay nada que podamos hacer para ganar aquello que Dios ofrece. Y eso es bueno, porque se imagina usted de que tuviéramos que ganarnos el perdón de Dios. De repente, si fuera por economía, la mayoría estaríamos fritos pescaditos, como se dice. Si fuera por educación, algunos estarían fuera de juego, como se dice. Miren, amados hermanos, es solo y únicamente por gracia. Usted no lo merecía, ni yo tampoco. A pesar de que cuando yo comencé mi vida cristiana todavía era un chiquillo, un pecador light. Pero alguno de ustedes ha sido pecador bravo. No voy a preguntar ni pedir que levanten su mano, porque no dice la Biblia que tenemos que avergonzarnos de aquellas cosas que vivimos en el pasado. Tenemos que avergonzarnos, ni siquiera debiéramos contarla. Tenemos que contar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, en función de esto, avancemos y veamos qué cosa ha hecho el adversario para que no disfrutemos de la paz del perdón, para que no disfrutemos de esa, llamémoslo así, sensación de ser perdonado. Entonces, el Satanás, el adversario, Satanás significa adversario, usa diversidad de modos de ataque para desarrollar en nosotros un espíritu de culpa. Satanás es hábil para ello, para desarrollar diversas formas de hacernos sentir culpables de aquello que Dios nos ha perdonado. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás en el trono de Dios nos acusa día y noche. O sea, las 24 horas del día, el trono de Dios está escuchando acusaciones en contra de quienes somos su iglesia. Y usted dirá, ¿y por qué lo hacen? Porque eso le da derechos legales para que pudiera actuar sobre nuestras vidas. Y eso lo veremos el próximo miércoles, no se lo pierda. ¿Ok? Entonces, dile a tu mente y a tu corazón, el miércoles no tengo que perderme. Ok. Ahora, miren, Apocalipsis 12:10, nuevamente. Satanás acusa de manera constante y permanente. Implica que de manera constante y permanente vivimos nuestra vida cristiana cometiendo pecados. Algunos involuntarios, otros por ignorancia y otros con alma, corazón y vida. Porque a veces pecamos así, ¿no? ¿Usted ha pecado alguna vez así con alma, corazón y vida? 1, 2. ¡Hala, qué buenos cristianos son ustedes, eh! Ni hablar. Son de la IBE Callao, creo. Entonces, miren, amados hermanos, Zacarías 3:1 y 2, encontramos otra historia. Ahí está Josué, el sumo sacerdote de Israel. Es decir, el hombre en la posición religiosa, espiritual, si se permite, más alta en el pueblo de Israel en los tiempos de Zacarías. Y está parado frente al altar de Dios, frente a la presencia de Dios, vestido de vestiduras viles. Es como si usted fuera a una boda vestido con sayonaras, short todo roto y un polo todo descuajaringado. Y usted se encuentra en medio de la boda. Entonces todo el mundo le va a estar mirando y usted se va a sentir incómodo, mal, a la hora que vine, etc. Entonces así está el sumo sacerdote, producto de los pecados que habría cometido. Y la Biblia dice que Dios ordena a un ángel que él cambie su vestidura y perdone sus pecados. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Este Zacarías no oró hoy día. Este Zacarías no hizo su TCP. Este Zacarías llegó tarde al culto. Este Zacarías se quedó viendo partido de fútbol el día en que había culto. Son pecados, pareciera que no son pecados muy graves, ¿no? Pero Satanás nos va a acusar hasta que nos hayamos pasado una luz roja en medio de la noche.
porque es un quebrantamiento de ley. A mí me impresionó en España. Si le he contado alguna vez, estaba yendo con mi sobrino en medianoche. No había no había un alma por ahí, ni carro. Y estamos yendo y hay una luz roja delante y no había nada. Él paró, esperó que pasara la luz verde y siguió. Dije, si así fuera el Perú no tuviéramos otras tantas cosas como tenemos. Sigamos avanzando entonces. La culpa es un resultado de pecar contra Dios y tomar conciencia de haber violado sus principios. O sea, hay culpa. La culpa es necesaria. Si no sentimos culpables es que estamos mal. Cada vez que pecamos debiéramos sentir culpa. Debiéramos sentirnos mal de haber transgredido un mandato que teníamos conciencia que lo estábamos haciendo. Estamos hablando de aquellos pecados que cometemos y sabemos que es pecado. Pudiera ser que algunos pudiéramos estar pecando sin darnos cuenta que pecamos, etc. Pero el punto es este, la culpa es necesaria. Porque sin culpa no hay confesión. Sin culpa no hay declaración de lo que uno ha hecho. Entonces la culpa es buena. La culpa es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas para que podamos volvernos a Dios. La culpa no es maligna. La culpa es diseño divino para que reconozcamos algo que estamos mal para volvernos a Dios. No para corrernos de Dios como hizo Adán y la mujer, sino para volvernos a Dios. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿Satanás qué hace? Satanás induce en nosotros que esa culpa nos hace indignos de Dios. Nos hace poco merecedores de lo que Dios tiene para nuestras vidas. La culpa maligna, hay una culpa que no lleva al arrepentimiento, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7:10. Una culpa que no lleva al arrepentimiento, una culpa que no produce un acercamiento a Dios, sino un alejamiento de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro problema como creyentes? No es la culpa que Dios pone para que nos lleve al arrepentimiento. Es el pedir perdón a Dios por algo que hayamos hecho y no sentir que Dios nos ha perdonado y volver a confesar el pecado o querer hacer algo para como compensar. Bueno, como he pecado voy a hacer esto para que Dios me perdone. Recordemos, nada que hagamos nos hace merecedores del perdón de Dios. ¿Ok? Por eso el perdón se basa en la gracia y el amor de Dios. Entonces miren, amados hermanos, con todo esto vamos a ir a ver, como siempre, dónde comenzó todo. ¿Ok? Y esto lo vamos a decir rápido porque esto ya usted lo conoce al dedillo. En cada reunión que tenemos que hablar sobre temas importantes, siempre comenzamos en el Génesis. Rápido, 4 cosas. Dios creó al hombre y a la mujer sin pecado. Dios no hizo al hombre para pecar, ni con la inclinación al pecado, lo hizo libre para decidir. ¿Ok? Esto ya lo hemos explicado muchas veces, pero siempre vale reiterarlo para que tengamos el fundamento para llegar al punto que quisiéramos llegar en esta noche. Entonces, no, el hombre no debió pecar. El hombre podía haber dicho no, la mujer pudo haber dicho no a la tentación de la serpiente, pero decidió desobedecer de manera voluntaria. Por eso Satanás, por medio de la mentira, los llevó a pecar a los dos. Usó la mentira porque él dijo, no morirás, sino que el día que tú comas conocerás, tus ojos serán abiertos, conociendo el bien y el mal, y serás como Dios. O sea, fue una mentira la que envolvió al hombre y a la mujer para cometer pecado. Y es lo mismo que hace con nosotros. Nos envuelve en mentiras del placer momentáneo, de cómo librarnos de una situación. Usted, por ejemplo, llega tarde al trabajo porque se despertó tarde, por estar haciendo su TCP en una hora inadecuada. Y el jefe le dice, o el supervisor dice, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que se usa en otras iglesias? Ustedes no.
No, esos son los que son de la IBE Callao. El tráfico. Mi mujer no me la da, ese bien bravo. O sea, mentimos para librarnos de algo. Entonces Satanás trabaja en nuestra mente en base de eso. Cuando se dice que algo no está bien, o algo se te dice por la palabra, esto no está bien, esto no deberías hacer, automáticamente nuestra mente comienza a cuestionar la orden. Pero ¿qué de malo tiene? Todos lo hacen, etcétera. Entonces, una mentira. Y todo pecado nace en una mentira. Todo pecado nace en una mentira que se ha establecido en nuestra mente en alguna etapa de nuestras vidas. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios juzgó al hombre y a la mujer. Ustedes conocen la historia, lo que le dijo al hombre, lo que le dijo a la mujer, lo que le dijo a la serpiente. Juzgó lo que había cometido. Y Dios no pasó por agua tibia lo que habían hecho. Dios confrontó el pecado directamente y juzgó en función de su justicia. Es decir, Dios le dijo, mira, quebrantaste la ley, el mandamiento que te di, ahora estas son las consecuencias. Porque todo pecado, querramos o no querramos, siempre trae consecuencias. El pecado es como una semilla que cae en una tierra que va a producir fruto en su tiempo y en su momento. Y algunos de nosotros podríamos estar pasando situaciones personales o relacionales producto de pecados que cometimos de cualquier manera en cualquier tiempo de nuestras vidas y que hoy pudiéramos estar sufriendo esas consecuencias. Porque el pecado es semilla. Amén. Y a veces somos un poco torpes en ese sentido de no cuidarnos. No cuidar nuestra vida en esta área tan complicada. Entonces la condición del hombre fue una condición espiritual desesperada sin ninguna salida. El hombre desde ese momento no podía librarse de esa naturaleza y de esa tendencia a pecar. Recuerde, un hombre sin Cristo peca porque es pecador por naturaleza. Amén. Por eso peca. Y usted sabe que le es imposible a un hombre sin Cristo dejar aquello a lo cual su alma se ha acostumbrado, que se llama pecado. Ahora, ¿qué hace Dios? En Génesis 3:21 encontramos la promesa y su previo cumplimiento. Como Dios nada le sorprendió de lo que pasó en el huerto, porque todo lo tenía ya planificado. Dios sabía que el hombre en uso de su libertad iba a pecar, que la mujer en uso de su libertad iba a pecar. Dios ya tenía provisto un plan de redención. Por eso la Biblia dice que a los que antes conoció, a estos predestinó para ser hechos conforme a su Hijo Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene un problema y ahí tiene al hombre y a la mujer que han pecado, que debían morir por causa de su pecado. Dios no hubiera sido culpable de injusto si le hubiera quitado la vida biológica tanto a Adán como a la mujer, porque Él lo dijo. Pero Dios no puede quebrantar su palabra, porque si Él dice vas a morir y no muere, significa sencillamente que Dios está mintiendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios busca una víctima que muera en sustitución por el culpable. Este es uno de los conceptos más increíbles de la Biblia, la sustitución. Alguien tomó el lugar de Adán, alguien tomó el lugar de la mujer y fue una víctima inocente, porque suponemos el cordero no había pecado. El otro cordero tampoco. Entonces murieron siendo inocentes como víctimas. Derramaron su sangre para que Dios pudiera vestir al hombre y a la mujer con vestido de pieles. Entonces aquí encontramos una promesa divina
que vemos como cumplido totalmente cuando Cristo Jesús subió a la cruz del Calvario, dio su vida por usted y por mí, derramando su sangre y nos vistió de su justicia. Esto veremos con un poquito de detalle un poquito más adelante. Entonces, en el huerto ya hay una promesa. Alguien va a venir y va a dar una víctima, alguien inocente que no ha pecado, que nunca jamás pecó. Va a dar su vida para que nosotros los pecadores pudiéramos ser perdonados y tuviéramos acceso libre a la presencia de nuestro buen Dios y Señor. O sea, esto es increíble. Por eso el Satanás no quiere que entendamos qué significa el ser perdonados. Porque mientras no lo entendamos con claridad, vamos a vivir esclavos de la culpa, de la vergüenza, etcétera. Vamos a ver el amor de Dios en acción. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por el pecador. Primera verdad, Él se hizo hombre no para hacer la Navidad que ya está cerca, o si viviéramos en Venezuela ya estuviéramos a un cortito días, ¿no? Porque en Venezuela el señor ¿cómo? Válgame. Maduro, que ya de Maduro ya se va a pasar. Adelantado la Navidad. Qué loco esto, Dios mío. Es una estrategia política, por cierto. Malvada, por cierto. El Hijo del Hombre se hizo hombre para morir por el pecador. Él nació santo. El ángel dijo, el santo ser que nacerá. Por eso Él fue concebido de una manera sobrenatural. Y que por esa muerte, por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios encarnado, por esa muerte, erradicar la naturaleza pecaminosa que todos teníamos. Y el erradicar esa naturaleza pecaminosa significa que todos los pecados cometidos han sido perdonados en todos aquellos que creyeran. O sea, la muerte de Jesús es de esta manera, para explicar que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él llevó todos nuestros pecados. Todos los pecados que cometimos desde que tuvimos uso de razón hasta el último día de nuestra vida, todos los pecados, súmelo usted. No hay número, ¿no? Algunos más, otros menos. Pero vamos a suponernos ya que sea 1,000,000 de cada uno de los que estamos acá. Entonces, en los hombros de Jesucristo, clavado en la cruz, ese 1,000,000 de pecados personales estaban Él llevándolo, cargando, para que al cargar Él los pecados nuestros, Él nos dé el perdón. O sea, le damos a Él los pecados y Él nos da ¿qué cosa? Entonces ha habido lo que podríamos llamar un cambio radical en nuestras vidas. Porque ya la naturaleza pecaminosa, que era parte de nuestra naturaleza humana, nos fue quitada total y definitivamente en la cruz del Calvario. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¿Cuántos de los casados que estamos acá se han reconciliado con su cónyuge muchas veces? Algunos no. O sea, no han peleado. Uy, ¿con quién se ha casado? Entonces, miren, mientras hay el lío entre el esposo y la esposa, sin importar cuál fuera la razón, cuál es la causa del distanciamiento, sencillamente uno está acá y el otro está acá. ¿Me explico? Estamos como si fuéramos enemigos. Entonces, eso pasaba con nosotros. Por el pecado éramos enemigos de Dios. Porque Dios odia el pecado en grado sumo, porque es una abierta desobediencia a lo que Él ha determinado. Esto es bueno y esto es malo. Entonces Jesús, por su muerte, dice, fuimos reconciliados.
Entonces, no es uno que se acercó a Dios, no es uno que encontró a Dios, no es uno que se convirtió, no, Dios tomó la iniciativa y se acercó a nosotros para darnos de su perdón que ganó con su propia muerte, la muerte del Hijo de Dios. Esta es teología, dicen algunos, pero espero hacerlo lo más claro posible. Colosenses 2:13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. O sea, ¿cómo estábamos? Muertos. Algunos olían feo, otros no tan feo, pero estaban muertos. Ya hemos explicado que para Dios la cantidad de pecados no interesa. No interesa a Dios cuántos pecados hayamos cometido. Eso es irrelevante para Dios. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos, ¿cuántos? Dígalo usted fuerte, ¿cuántos? Los pecados. Miren, queridos hermanos, dice, Dios nos dio vida al estar unidos a Cristo. El día que yo reconocimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestras vidas, ese día hubo un cambio radical en nuestro, ¿cómo se llama? Eso que donde están todas nuestras... No. Cuando usted va a presentar, a conseguir trabajo, currículum. Ahí está todo nuestro. Y algunos era bien grandecito, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ha sido su currículum? Una hoja. Sí, que comenzaba acá y daba la vuelta al mundo. Todos nuestros pecados por la muerte del Hijo. Por eso cuando miramos a Cristo, miramos al autor de nuestra salvación. Cuando miramos a Cristo, miramos el que perdonó todos nuestros pecados. Cuando miramos a Cristo, vemos a alguien que murió por mí. Y eso me debe llevar a mirar a Jesús con una perspectiva de gratitud. Porque a él no le pedimos que venga a morir. No le suplicamos que muera por nosotros. Él determinó por sí mismo dar su vida. Pongo mi vida y la vuelvo a tomar. En Hebreos capítulo 10:12. Pero este sacerdote, hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados por un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Jesús se ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. O sea, nuestros pecados han sido perdonados una sola vez y para. Entonces, ¿Dios tendrá memoria de los pecados que cometimos antes de ser creyentes? ¿Y por qué nos acordamos? Ese trabajo del diablo. Hacernos recordar nuestro pasado para dañar nuestro presente, para malograr nuestro día. Qué feo es vivir recordando lo que no hicimos. Qué feo es vivir pensando, ¿por qué lo hice? Y culpándonos de todos los días, ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho a la hora que lo hice. Es bien difícil vivir con culpa. Bien difícil vivir con culpa. Es algo que a mí me atacaba el adversario, me atacó cuando mi mamita murió. Yo estaba al lado de mi mamá, durmiendo a su lado. Yo que tengo un sueño recontra pesado, me pongo a cuidar de mi mamita. Ay, qué loco. Pero miren, Dios en su bondad me despertaba porque yo la sentía que ella se quejaba. Y yo le movía para allá, para acá. Y la última noche que ella estuvo acá en tierra, yo estaba echado, dormido. Y de repente escucho un suspiro. El último suspiro de mi mamita. Entonces yo llamo a una chica que vivía en la casa, que era enfermera, algo así. Vino a verla, la escultó y todo hizo. Ya partió la abuelita, ya partió la mamita, le decíamos. Entonces, bueno, yo como ya sabía que iba a fallecer, ya tenía claridad en eso. Yo había visto un hermano
que me ayudara con todo el asunto del velorio y todas esas cosas. Porque es un complicado. Y algunos de los que han perdido un ser amado, los mercaderes de la muerte, porque son unos mercaderes, bajo juicio de Dios, porque aprovechan del dolor. No quería que yo estaba en crisis como cualquiera. Entonces este hermano que vivía de eso, o sea, trabajaba en ello, él me arregló todo. Y como ya a las 6 de la mañana vino a ver, y él le toca a mi mamita, y me dice, pastor, su mamita recién ha muerto, está enfriándose recién. Me metió un sentido de culpa. ¿Se entiende, no? Hasta que Dios me hizo entender que no interesa si recién murió o murió a la hora que lo auscultaron. Era su día. Pero la culpa es fea. Hay otras cosas más que a usted le interesa saber de mí, así que. Porque usted también tiene culpa de algunas cosas, ¿no es cierto? Y no me interesa a mí saberlas. Amén. Ok, estamos de empate. Sigamos. Tratemos de definir lo que es el perdón de Dios. El perdón de Dios, el perdón es Dios levantando la sentencia de condenación que pesaba sobre el pecador. El perdón, en primer término, es una acción voluntaria de Dios. Dios decide perdonar. Es una decisión voluntaria, que es levantar la condenación. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Dios nos perdona, levanta la condenación de muerte. O sea, ya nosotros no vamos a morir, ni siquiera físicamente, porque vamos a. ¿Usted qué? ¿Usted va a morir? Vamos a dormir. El apóstol Pablo lo explica con tanta claridad en sus cartas. No que que el Señor nos va a despertar, que los que han dormido en Cristo. O sea, Dios al perdonarnos levantó la sentencia de muerte física y vamos a salir de esta tierra, pero no en el sentido de muerte como los que no tienen esperanza. Y no solamente tiene que ver con ello, no, la condenación eterna. Por eso, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Si Dios nos ha perdonado, ¿quién podrá condenarnos? ¿Quién podrá acusarnos? Cuando leemos Romanos 8 del 38 para adelante, encontramos los beneficios del perdón de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni aún el infierno entero podrá arrebatarnos del donde Dios nos ha colocado. Gracias a que Dios nos perdonó. Vamos a llegar al cielo, amado hermano. Vamos a llegar. Yo espero verlos a ustedes. Y vamos a estar todos igualados. Nadie podrá decir, aquí yo estoy porque jala que yo fui buen cristiano. No, ahí todos estaremos y podremos decir, gracias a lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Salvo por gracia. Entonces es levantar la condenación que pesaba sobre el pecador por su naturaleza pecaminosa y por sus pecados, mediante la muerte de Cristo en su lugar. Entonces, la única opción divina para perdonar los pecados es que su Hijo se hiciera hombre y muriera por nosotros. El perdón es la puerta de todos los beneficios que uno tiene como hijo de Dios. Todos los beneficios de la salvación son resultado del perdón de Dios. O sea, el que el Dios nos haya perdonado ha abierto la despensa divina de todo lo que Él tiene. La Biblia nos enseña, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. O sea, en los lugares celestiales, es decir, en el almacén divino, está todo lo que Dios
tiene para nosotros y no lo hemos ganado. No, se nos ha sido dado por gracia a través del perdón de Dios. Es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos el concepto del perdón. La Biblia nos enseña, queridos hermanos, en el Salmo 103, 10, no nos trata conforme a nuestros pecados y nos paga según nuestras injusticias. ¿Qué Dios tenemos? Por eso ese concepto de merecimientos es absolutamente diabólico. Absolutamente diabólico. No hay nada que hagamos que determine que Dios nos perdone. No hay nada, ya está hecho. Cristo lo hizo de manera perfecta y completa. En Efesios capítulo 1, el versículo 7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. La redención significa libertad mediante su sangre. El perdón de pecados conforme a las riquezas de su gracia. El perdón de pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¿Cómo serán las riquezas de la gracia de Dios? De acuerdo a su naturaleza, eternas. O sea, esas riquezas son eternas. Y como a Dios no se le puede medir, traspasa los cielos de los cielos, no lo pueden contener, su gracia, esa riqueza de gracia, igual que la naturaleza de Dios. Por eso no hay pecado que hayamos cometido o que cometemos que no sea posible obtener el perdón mediante la confesión de pecado, como veremos en un momento. Sigamos. El perdón no es dado en función de méritos propios o asignados, solo y únicamente por la gracia de Dios que somos perdonados de un modo perfecto y eterno. Decíamos hace un momento que Dios no se acuerda de los pecados, pero nosotros sí. Para Dios no somos culpables de ningún pecado cometido, pero nos sentimos culpables. Entonces, si Dios no se acuerda de nuestros pecados, si Dios ha borrado nuestros pecados, si Dios ha echado los pecados a la profunda de la mar, si Dios ha tirado nuestros pecados a sus espaldas, si Dios ha alejado los pecados que tan lejos está el occidente del oriente, o sea, para Dios no hay pecado. ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿O por qué todavía algunos tienen esa idea que soy pecador? No, amado hermano. La Biblia enseña con total claridad que hemos sido perdonados. Y ese perdón está al alcance de todos los que reconocen a Jesús como Señor, que naturalmente tiene que verse con un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida, de acuerdo a la naturaleza que nos ha sido dada. Si usted dice que ha sido perdonado por el Señor y sigue cometiendo pecados con alma, corazón y vida, con todos los agravantes de la ley, no, pues, permítanos dudar de su salvación. Porque dice la Biblia, por sus frutos, y hay frutos dignos de arrepentimiento, es decir, frutos que muestran que en verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido el perdón de todos ellos. Porque si antes éramos, lo digo de otra manera, no significa que no vamos a pecar, pero el pecado va a ser como un accidente en nuestras vidas y no como una costumbre. ¿Ok? Ya si algún pecado es una costumbre en nosotros, debiéramos hacer algo con ello. 2 Corintios 5. Ese pasaje conocido. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es usted? Una nueva criatura. O sea, usted no es lo que era. Usted ni siquiera es su clon. Usted es alguien totalmente nuevo, nueva creación en Cristo Jesús. Nuestra vida antigua murió. Dios nos dio una vida que marca una diferencia.
Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y la parte siguiente es interesantísima, que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargando a nosotros ese ministerio de reconciliación. No tomándoles en cuenta sus pecados. Si nos preguntáramos, comencemos con los 10 mandamientos, ¿ok? ¿Cuántos han adorado algún ídolo? Ya no lo hacen, ¿no? Ya. ¿Cuántos? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿El segundo mandamiento? Amarás a tu Dios. Que ni qué hablar, ¿no? ¿El tercero? ¿Cuál es? No tomar el nombre de Dios. ¡Hala! Por mi madrecita, por Diosito santo. Por Dios te lo juro. ¿Cuántas veces habremos hecho eso? Suponemos que ya no. El siguiente. Honra a tu padre y a tu madre. ¡Hala! Los que somos grandes y los que son jóvenes también antes de ser creyentes, ¿no? El siguiente mandamiento. ¿No matarás? Ya. ¿Cómo? Guardar el día de reposo. Bueno, ahí usted trabajaba 8 días a la semana. Bueno, algunos han sido así. Espero que ninguno como creyente diga no. Eso lo dice la Biblia. A mí no me mire mal. El siguiente mandamiento, ya lo hemos dicho, ¿no? Honra a tu padre, ya lo dijimos. El siguiente, no matarás. El siguiente, no robarás. No mentirás. A ver, saltemos algunos. No mentirás. O sea, para Dios la mentira, ¿qué cosa es? Y algunos hemos sido campeones. La mentira siempre, dicen la mentira tiene patas cortas, ¿no? Yo tengo mi amigo Segundo en Trujillo, un amigo de tantos años. Compartíamos juntos en la iglesia donde el Buen Sembrador. Él vino a Trujillo, hicimos vidas paralelas. Él se casó y él tuvo un hijo. Era un chico pero esos vagos de primera, ¿no? Y llegó el fin de año y el muchacho le lleva la libreta, puro 11, pasó, por lo menos pasó de año. Entonces el chiquillo estaba feliz de la vida porque pasó de año. Entonces el papá al siguiente año va a matricularlo y el profesor le dice, señor, su hijo ha sido jalado. No, pero está la libreta. No, mire, ha sido jalado. ¿Qué había hecho este patita? Había cambiado los números. Tarde que temprano. Por eso, miren, no tomándolos en cuenta estos pecados que cometimos antes de ser creyentes y que algunos de ellos seguimos cometiéndolo. No darás falsos testimonio, dice un mandamiento, que tiene que ver en criollo, en el lenguaje de Callao, no sea chismoso. Aquí no hay, pues, ¿no? Amén. Así que, amados, miren todo lo que significa esto del perdón. Todo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Veamos algunas características del perdón de Dios. Es solo por la perfecta obra de Jesucristo. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Entonces, gracias a lo que Cristo hizo. Gracias a lo que Cristo hizo, amados hermanos, hemos sido perdonados.
Nuevamente, es todo y únicamente por gracia. Se recibe solamente por la fe. Cuando esto ocurre cuando nacemos de nuevo y ocurre cuando pecamos en nuestra vida como cristianos. Porque todavía seguimos pecando, como hemos dicho, por accidente y algunos por torpes. Pero miren lo que dice Hechos 13. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Cristo Jesús. Justificado, recibir el perdón. Cristo Jesús es la llave para el perdón. Entonces, el día que usted y yo confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese día ocurrió un milagro en el cielo, de los muchos que ocurrieron. Y ese milagro se desapareció nuestro fallo. Todo nuestro pasado, todo lo que hicimos, desapareció. Absoluta y totalmente. Desapareció. De tal manera, amado hermano, si usted hubiera confesado algún pecado que usted cometió antes de ser creyentes, y dice, Señor, mira, yo antes de ser creyente hice esto, aquello y lo otro, y Dios dirá, ¿qué cosa creen que Dios dirá? Bueno, a veces va a decir, no, a ver, traen los libros. A la vida, traen el libro de la vida. No, el libro de tu vida. ¿Qué día? ¿Qué consiste tal cosa? ¿Qué día? Más o menos está el día. Ok, como Dios sabe todo, abre justo el día. No hay nada. No, pero yo me acuerdo que fue ese día. El día de tu cumpleaños, pues. Que renegaste porque no te dieron de regalo. Y maldijiste a tu mamá. Y ese mismo día te emborrachaste hasta la cuba. No veo acá nada. No hay nada. Amén. Por eso, amados hermanos, entender el perdón, siguiendo viendo, es absolutamente completo, sin límites. Sin límites. Nos dio perdón de todos los pecados, como hemos visto en Colosenses 2:13. Todos los pecados. Aquellos que cometimos conscientes, aquellos que cometimos por ignorancia, aquellos que cometimos sin saber que estamos pecando, porque pudiera ser que hayamos pecado por ignorancia. Todos nos han sido absolutamente perdonados. ¿Y cuál es la garantía de ese perdón? Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la garantía. Por eso la Biblia dice, mientras Satanás nos está acusando, Jesucristo está ahí intercediendo por nosotros, presentando su obra, diciéndolo. No tenemos revelación de cómo lo hace, pero podemos imaginarnos que el diablo está acusando que fulano, sutano, mengano y el pastor, miren lo que está haciendo. Y Jesús se pone, ese pecado está cancelado. Y como no puede hacernos que los pecados que hemos cometido como cristianos nos quite la salvación, entonces dice, muy bien, no le puedes quitar su salvación, entonces dame el derecho legal para poder tocar sus vidas. Y ahí, como Dios es justo, le da ese derecho legal. Pero no puede hacer que nuestra salvación sea perdida por causa de los pecados cometidos. Haciendo un paréntesis, el creyente no comete el pecado imperdonable. Los que cometen pecado imperdonable son únicamente los que no creen en el Señor Jesucristo. Porque no hay manera de que una persona sea perdonada si no tiene a Cristo en su corazón. O sea, la incredulidad es el pecado imperdonable. En el cielo van a estar todos aquellos que creímos en Jesucristo. Y punto. Y en el infierno estarán todos aquellos que no creyeron en Jesucristo. Los pecadores no se van al infierno por los pecados cometidos. Los pecadores se van al infierno por no haber creído en el Hijo. Nosotros diremos porque creímos en el Hijo. Qué facilito lo hizo Dios para nosotros, porque así es, por gracia. Vamos a leer Salmo 38, 17. A ver, voy a invitar que alguien con voz de trueno lea, pero fuerte. Pasaje Isaías 38, 17 y Salmo 103, 12. Alguien que tenga voz de trueno, o que tenga Biblia por lo menos.
¿No hay Biblias acá? Celular. No hay. No saben dónde está. Isaías está después de Cantar de los Cantares, antes de Jeremías, por medio de la Biblia más o menos. ¿Ah? Isaías 38, 17. Creo que está equivocada la cita. ¿Está bien? ¿De dónde nos sacó Dios? Del hoyo, de la corrupción. ¿Y qué más? ¿Cómo termina el versículo? Echaste. ¿Cuántos? Sin límites. Hizo alejar. O sea, miren, son características del perdón de Dios. Entonces, para que usted tenga esto en claro, cuando se acuerda y se siente culpable de pecados que haya cometido antes de ser creyentes o que haya cometido ya como creyentes, usted recuerde el perdón de Dios libra de la culpa del pecado. 1 de Juan 1:9, ¿cuántos conocen? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para... Y es el limpiarnos de toda maldad, es limpiarnos de la culpa o que ocasiona el pecado cometido. O sea, como creyentes, para Dios los pecados que hemos cometido como cristianos y hemos confesado han sido perdonados y librados de la culpa. ¿Debemos aprender de los pecados cometidos? Sí. No debiéramos ser tan fáciles víctimas de la mentira del diablo para pecar. Cuando pecamos debemos darnos cuenta que un pecado es un área débil en nuestras vidas por donde siempre Satanás nos va a atacar. Porque algunos tenemos ciertos pecados habituales. ¿Usted sí? No. Perdónenme, amados hermanos, perdónenme. No pensaba que hablaba con gente tan santa. ¿Cuántos renegamos sin razón? ¿Cuántos todavía le gritan de vez en cuando a alguien? Puede ser los hijos, puede ser al perro. ¿Cuántos hemos pateado al perro de pura cólera porque no le pudimos pegar a la esposa, le pegamos al perro? ¡Uy, hermano! Dígame que no. Miren, el perdón en los cristianos, entiendas esto. Dios no pasa por alto los pecados que cometemos como cristianos. Por eso nos dice, si alguno hubiere pecado. Mire cómo lo pone, si alguno hubiere, o sea, no debiera haber pecado en nosotros, pero dice, si alguno, por eso es un accidente. Si alguno hubiere cometido pecado, hay que pedir perdón. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona, es fiel. O sea, si Él dijo que nos va a perdonar, ¿qué significa? Que nos va a perdonar. Ay, pero este pecado lo he cometido 800 veces. El perdón de Dios es absoluto. Le confesamos un pecado, nos suma para el siguiente pecado. O sea, tú puedes llevar la cuenta, pero Dios no. ¿Está correcto? ¿Me dejo entender? Pero hay una segunda expresión. Dios es fiel y ¿qué más? Justo. ¿Qué significa? Que no nos puede librar de las consecuencias de los pecados cometidos.
Porque el pecado siempre es una semilla, hemos dicho hace un momento, una semilla que produce fruto. Algunas veces nosotros los padres decimos, ¿por qué mi hijo no me cree? Porque le hemos mentido un montón de veces. Hemos pecado, diciéndole mentiras. Entonces, como mentimos, entonces, ¿cuál es la consecuencia? No nos creen o no nos escuchan nuestros consejos. Es solamente un ejemplito suavecito. Podría seguir con otros, no, pero mejor no, porque si no me voy a sentir culpable yo. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de este perdón? Avanzando en esta noche, que deseamos tener un tiempo de oración con ustedes. ¿Cómo puedo disfrutar de la paz del perdón? Es algo, una necesidad, queridos hermanos, que usted disfrute el perdón de Dios, porque es parte de la vida abundante que Jesús dijo que nos daría. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, Él ha venido con ese propósito. Ya tenemos la vida, ya disfrutamos la vida. Nadie nos lo podrá quitar, pero nos falta. No disfrutamos nuestra vida. Vivimos culpándonos de lo que hemos hecho. Vivimos sintiéndonos como cristianos de segunda categoría porque tenemos debilidades en alguna área de nuestras vidas. Vivimos creyéndonos que no merecemos nada de Dios porque siempre estamos fallando en algo. El perdón de Dios es un perdón de los pecados. Él se olvida, pero no nos libra de las consecuencias. No nos libra de las consecuencias. No nos libra de las consecuencias, amado hermano. Es inevitable que tarde que temprano las consecuencias nos alcancen. Escrito está. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de esa paz? Veamos. Aunque somos seres profundamente emocionales, en diversidad de intensidades. Hay unos que son bien emocionales, esos sanguíneos. ¡A la que les sobra la emoción por todo sitio! No, el problema de los sanguíneos es que un rato está tan arriba que a la media vuelta está abajo. Somos profundamente emocionales. Aún los que supuestamente no expresamos muy claro nuestras emociones, somos emocionales. Pero las emociones no son pauta para disfrutar el perdón de Dios. Las emociones no son la base para disfrutar el perdón de Dios. Porque un día nos podemos sentir perdonados y otro día nos podemos sentir culpables. Y comienzas a cantar culpable. ¿Cómo lo saben ese himno? Pero vivimos en una cultura maligna donde todo es en función de méritos o deméritos. Si tú haces un trabajo, los méritos te hacen subir. Si te haces un trabajo y te votan porque has hecho mal las cosas, de méritos. Y eso está bien, ¿no? Hay cosas que están bien, no digo que está mal eso. Pero esa es la cultura. Tú te ganas o tú pierdes. Entonces, ese estilo de pensamiento se ha filtrado en lo que es la gracia y pensamos que debiéramos ganar, así como yo me gano un ascenso en base de mi esfuerzo, en base de mi puntualidad, en base de que soy un buen cristiano, soy miembro de la IBE Callao, en base de eso yo me gano mi ascenso. Porque ahí le decimos que usted trabaje bien, sea un buen negociante, sea un buen comerciante, sea bueno en lo aquello que hace. Entonces, esa es la cultura y está bien para el trabajo y para algunas cosas, pero en lo espiritual, en absoluto. En absoluto. Usted no debe sentirse perdonado. Usted debe saberse perdonado. Y hay una diferencia abismal entre sentirse y saberse. El sentirse depende de lo que tú sientes. El saber depende de lo que Dios ha dicho. Y dígame usted, ¿cuál tiene mayor peso de veracidad? ¿Lo que siento o lo que Dios dice? Lo que Dios dice. Entonces, usted no tenga como base para disfrutar del perdón el sentirse perdonado. No piense que Dios no lo ha perdonado porque no se siente perdonado.
Usted sépase que es perdonado. Sepa usted con total y absoluta claridad que Dios le ha perdonado todos los pecados. Los ha olvidado, los ha tirado nuevamente al fondo del mar, los ha tirado a su espalda, se ha olvidado de ellos, ha puesto tan lejos como el occidente del oriente. Así Dios ha alejado de nosotros los pecados. Estos pasajes bíblicos y otros muchos más nos hablan de la grandeza del perdón. Entonces, para entender esto de sentirse, saberse perdonado, veamos algunas cosas más. Para ir ya casi creo terminado, si no me equivoco. El perdón es un acto de Dios que se basa en lo que Cristo hizo por nosotros, no en lo que hacemos. ¿Sabe usted? Lo que voy a decir pudiera parecer hasta una herejía, pero yo trato ¿cómo les digo? De decir lo que digo. Cometo errores, por cierto, más de una vez. Algunas veces. Seguramente Dios me juzgará en ese momento y sabrá que no lo hice por maldad, sino por la ignorancia o por puro bruto. Pero respecto al perdón, usted sabe que podemos pecar de las siguientes maneras. Uno, como he dicho, con alma, corazón y vida, con ganas. ¿Sí? Hemos caído en eso, ¿no? Usted. 1, 2, 3, 4, no más. Libérese, hermano. Hay esos pecados. Pero usted sabe que podemos cometer pecados sin que nos demos cuenta que estamos pecando. Yo pongo siempre este ejemplo que es clásico. Está ahí un grupo de muchachos o de chicas y comienza la chacota y apuntan a uno. O sea, uno se convierte en el centro de las bromas de otros. Y tú, como estás en grupo, no te ríes. Pero por dentro estás, ¿qué? ¿Cómo estás por dentro? Que quieres con una oración imprecatoria. Señor, llévatelo ya. ¿No? Eso con una buena manera. Entonces, el que hace la broma no sabe que está pecando contra ti al ofenderte con sus bromas. Pero ha pecado. Hay pecados por ignorancia. Ahora, miren qué ocurre con mucha frecuencia. Pecamos y guardamos para más tardecito para pedir perdón y nos olvidamos. Porque somos muy buenos para olvidar lo que debemos y muy buenos para cobrar lo que nos deben. Algunos. Entonces nos olvidamos. Entonces miren, esos pecados que cometemos por ignorancia, esos pecados que nos olvidamos, esos pecados que cometemos de alguna manera sin darnos cuenta, no lo confesamos. Entonces, ¿qué hace Dios? Una buena pregunta, ¿no? La muerte de Cristo ¿perdona cuántos pecados? ¿Estaré incluidos esos? Sí. Pero recuerde que son pecados que cometemos bajo esos parámetros. Los otros pecados que sí estamos conscientes, debemos pedir perdón, confesarlos. Por eso es una buena disciplina. ¿Sabes que has pecado? Pide perdón inmediato. No guardes para la nochecita cuando... No. De inmediato, ya metimos la pata, confesemos. Delante de Dios, no tienes que proclamarlo o irte al sacerdote, iba a decir al pastor, y decir, pastor, he pecado contra el cielo. Entonces, ¿se basa en qué? En la obra perfecta de Cristo. Por eso tenemos que aceptar esta verdad. Tenemos que aceptar la verdad que nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos para perdonarnos, solamente confesar, solamente confesar. Ya como cristianos, ya como hijos de Dios, lo de antes de Cristo ni tomes en cuenta, ni estés pidiendo perdón por lo que ya es tu pasado. Debemos confesar los pecados que cometemos en nuestro diario vivir. Hoy día pecamos, arreglemos cuentas con Dios, no guardemos pan para mayo. Ahí confesemos automáticamente. Confesé
Disculpe, pequé, confieso el pecado cometido y Dios nos perdona. Dios nos perdona. Dios nos perdona. No hay culpa delante de los ojos de Dios por aquello que Él determinó perdonar, porque es justo. Y ser justo significa que Él dice algo y lo cumple. Dios es justo cuando dice que no hay justo que mendigue pan ni su descendencia de que padezca hambre. Dios es justo, lo dijo. Y todos los que estamos acá lo hemos vivido. De momentos en que parecía de que no había nada para comer, Dios ponía un pan. Quizás no un lomo saltado, pero sí un pan. ¿Cuántos hemos vivido eso, amados hermanos? Y a veces ocurre, bueno, en nuestra vida con Mari, como casados, nos ha pasado que en algunos tiempos de crisis hemos comido mejor. Algunas veces, no siempre. Bien, veamos esto. ¿Cuál es la dinámica que deberíamos tener? Primero, confesar la verdad del perdón. Yo he sido perdonado. Creí, por lo tanto hablé. Yo he sido perdonado, soy perdonado, seré perdonado. Hay que confesar. Sabe que usted debía tener buenos hábitos en su vida. Cuando la culpa de algo que se haya hecho quiere ganar tu corazón, tienes que confesar: Dios me perdonó. Dios me perdonó. Cuando vengan recuerdos de lo que hicimos en algún momento de nuestras vidas, aún como creyentes, Dios ya, sin importar cuántas veces o qué cosa hicimos, si confesamos nuestros pecados, Él nos ha perdonado. Entonces, la manera de comenzar a tratar con esos sentimientos que nos hacen sentir que no somos dignos, etcétera, como hemos mencionado, es lo que uno declara, la verdad de Dios, porque la mentira del diablo solamente puede ser derrotada con la verdad de Dios que se establece en esto que está dentro de nuestra cabeza, que se llama nuestro cerebro. Tenemos que confesar. Y la Biblia dice, teniendo el mismo espíritu, o sea, hay algo tenemos que poner en ello. Confianza plena que Dios nos ha perdonado, creer que Dios nos ha perdonado. Ahora, por eso la segunda es que creer con todo tu corazón. Tú confiesas. ¿Sabe usted qué ocurre? La Biblia dice, marca estos principios. Es bien simple. La fe viene y el oír. Entonces, para que nuestra confianza de que somos perdonados, todos nuestros pecados, tenemos que creer. Y para creer tengo que oír. ¿Y qué tienes que oír? La palabra. ¿Y qué dice la palabra? He sido perdonado. Entonces, tengo que oír una vez. A la primera no lo vas a entender. La segunda tampoco. Como tú eres muy inteligente, a la tercera lo entiendes. Pero si hubiera alguno, que no lo hay, seguro que hay, al millón de veces que lo dices, ¡ala que soy perdonado! Porque necesitamos disfrutar de esa vida abundante que Dios nos ha dado. Porque la vida abundante te permite afrontar las tempestades producto de consecuencias de nuestros pecados. Porque sabremos que es consecuencia y no castigo. Sabremos que es resultado de lo que hicimos y no que Dios nos dio la espalda. Porque Satanás usa esto. Algo hicimos y nos pasa mañana cualquier cosa. Esto por el pecado que cometió, Dios me está castigando. No, estamos recibiendo la consecuencia. Porque si recibiéramos algo por el pecado, es muerte. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, para ir terminando, acepta todo lo que Dios dice. Acepta lo que Dios te dice. Dios quiere que no solamente sepamos, no solamente que entendamos, sino que vivamos en la paz que Él da por el perdón. Esa paz que solamente viene de Dios. No hay nada más que decir. Cuando estábamos
preparando todos los que íbamos a hacer este mes de aniversario, vino esto a nuestro corazón. Hablar de la paz del perdón. Es el poder de la paz del perdón. Así que, si usted es hijo de Dios, aquí todos son creyentes, ¿no? Entonces, ¿qué tal si oramos al Señor? Les invito a ponerse en pie, por favor.